Desde su exilio en Estados Unidos, hablamos con Sara López y Socorro Corrales, dos miembros de la Asociación Madres de Abril, acerca de su demanda de justicia y no impunidad a 6 años de los asesinatos. Sara López es madre de Cruz Alberto Obregón, estudiante universitario de 23 años, asesinado en Estelí el 30 de mayo de 2018 durante el ataque a la Marcha de las Madres en esa ciudad, en solidaridad con los familiares de las víctimas mortales de la represión hasta ese momento. Cruz Alberto era compañero de estudios de Orlando Pérez Corrales, hijo de Socorro Corrales. Orlando, también universitario de 23 años, murió en abril en la misma ciudad en medio de las manifestaciones en solidaridad con los adultos mayores que habían sido reprimidos por reclamar ante las reformas al Seguro Social. Veamos lo que nos dijeron las madres de Abril sobre el duelo en el exilio tras sufrir persecución en Nicaragua y su demanda de no impunidad ante los asesinatos de sus hijos. Tras 6 años del asesinato de su hijo, ¿qué es lo que más recuerda de esos días de 2018? El día que es difícil que se olvide es el 20 de abril del 2018. El día que me asesinaron a Orlando Francisco. Entonces, cuando ya lo encontré en la morgue, después de un buen rato de andarlo buscando, es un dolor que yo no le puedo decir qué dolor. Si parir un hijo es doloroso, eso es lo peor que puede haber, la pérdida de un hijo. Y que se lo hayan asesinado de esa forma tan cruel. Desde que iniciaron las protestas en abril, a mí me afectó en lo personal el ver esos muchachos cómo los estaban asesinando. Me conmovió tanto esas caras de esos chavalos tan inocentes. Y me dice mi hija, mamá, me dice, Orlando, dice, estudió conmigo, dice, y ahora es compañero de Cruz Alberto, me dice. Me senté en un desayunador, me fui a la cocina, estaba en mi trabajo. Y mis lágrimas se dieron ese día. Me impactó tanto ver esos chavalos, pensar en sus madres. Y luego cuando ya fue lo de mi hijo, el dolor me invade siempre. Siempre que llegan estos tiempos de abril, mi dolor se intensifica mucho más. ¿Qué motivó a Orlando a salir a las calles en esos días? A él lo motivó el amor al prójimo. Cuando el 19 de abril llegó a la universidad, a la casa, a las 9 de la noche, no se me olvida. Nos encontramos y me dijo, mamá, mañana yo vamos a ir todos los universitarios a apoyar a los ancianos que lo están golpeando. Y me enseñó con su teléfono una foto de un anciano con su cabecita blanquita, blanquita, y le chorreaba sangre de su cabeza, rajada la cabeza. Por este anciano y por todos los que están en la calle sufriendo, vamos a ir nosotros. Y vamos a poner nuestro lomo para que nos golpeen a nosotros y no a ellos. Palabras de mi hijo. ¿Cómo fue que Cruz termina participando en la marcha en Estelí? Yo no estaba en ese momento en Nicaragua, yo trabajaba en Costa Rica. Me contaron que él cambió rotundamente después de que ocurrió el asesinato de Orlando y de los chavalos de Estelí. Le afectó de manera tan directa. Yo recuerdo que como a las 2 de la tarde estuvimos hablando y ya como a las 5 también nos escribimos. Y me dijo que solo salía a hacer un mandado, a dejar a una persona y que ella regresaba. Lo que en la casa no supieron fue que él había vuelto a salir. Entonces él se fue a la actividad de las madres que habían convocado ya en la tarde. Y pues fue cuando ocurrió esos asesinatos el 30 de mayo. Doña Socorro, desde que usted empezó a demandar justicia por la muerte de su hijo, fue hostigada. ¿Quiénes la han perseguido y qué tipo de situaciones vivió en Nicaragua que la obligaron a salir al exilio? Al gobierno asesino de Rosario Murillo y Daniel Ortega, eso para ellos era incómodo, que una persona como yo anduviera pidiendo justicia por su hijo en las calles. Donde andaba yo, ahí andaban vigilándome, acechándome y pues
no me dejaron tranquila. El dolor de mi hijo era tan grande que eso no me importaba todo lo que me hacían. Anduve ahí pidiendo justicia en la alcaldía, en la fiscalía, en todos lados. Pero hasta que el día que ese día que ya me iban a agarrar presa, pues ese día sí ya tuve que correr de Nicaragua, correr de Estelí. ¿Cómo fue que empieza el hostigamiento? ¿Hay persecución en contra suya o de su familia? Pasaban personas, bueno, digo yo que eran paramilitares, porque hacían disparos frente a la casa. Creo que los hacían al aire, ¿verdad? Pero ya era para ir como metiendo en miedo a la población y que la gente que nos estaba apoyando pues sintiera temor y se fuera y nos dejaran solos. Y cerraron las puertas y la vela pues ya estaba puerta cerrada porque la gente estaba muy temerosa y al igual mi familia. El asedio se incrementó ya cuando nos vieron que nosotros estábamos fuimos a las autoridades a poner denuncias al Ministerio Público. A mí me apoyaban mis hermanas, ¿verdad? Hacer las vueltas y ellas tenían persecución. Había una persona que siempre las estaba persiguiendo. ¿Y cómo fue para usted vivir ese duelo de la pérdida de su hijo y encima tener que soportar ese hostigamiento, esa persecución, ese temor? Ese duelo está tan vivo, es algo que todavía uno no lo supera, porque no ha sido un duelo como debía ser, como en otras ocasiones a uno se le muere alguien, queda en paz ahí, meditando, pues, y uno se va resignando. Sabemos que los asesinos andan sueltos, por temor, ¿verdad? Un poco hay veces por la familia, nos ha tocado callar, porque desde Nicaragua no es mucho lo que se puede hacer. Yo opté por irme cuando empecé a ir a las marchas y mi familia sufría mucho. Y ya desde otro lugar uno puede por lo menos expresar que estamos siempre en la lucha de justicia. Yo no puedo ni siquiera pensar que podemos ir al cementerio con tranquilidad, hacer un homenaje, hacer una misa. Es algo que en Nicaragua no hay esas libertades. En Claro. Nicaragua sabemos que estamos en una dictadura y que más aún cuando se sabe que son ellos los asesinos del Estado de Nicaragua. Doña Socorro, entiendo que usted acaba de recibir la buena noticia de que le aprobaron su asilo, pero ahí me imagino también otras barreras, otros obstáculos. ¿Cómo le va ahora en Estados Unidos? Pasarle 3 años de sufrimiento en este país, no se hallaba trabajo, no teníamos dónde vivir. Ya después me vine el permiso de trabajo y ya pude conseguir un trabajo estable. El exilio es bien difícil, saber que está fuera de su patria, pero tengo un techo donde vivir, tengo un trabajo, pues por lo menos para solucionar mis gastos y con la ayuda de Dios, pues siempre mantengo la frente en alto y desde donde esté exigiendo justicia por mí. ¿Y cómo ha sido para usted sobrellevar este duelo de la pérdida de un hijo desde el exilio, después de haber vivido esa persecución y bueno, con la falta de justicia hasta el día de hoy? Esa parte es bien difícil porque aunque nosotros estemos como madres de abril, pues ya estemos bien unidas, llevando nuestro proceso, nuestro dolor, pero siempre desde donde esté, yo de donde estoy, siempre exijo justicia por mi hijo. No descansaré diciendo que los asesinos de mi hijo son los dictadores de Nicaragua que ultrajan al pueblo, que son Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ellos son los principales asesinos. Anhelo mucho regresar a Nicaragua, aunque no tengamos una fecha de regreso, porque con estas autoridades es imposible pensar en llegar a Nicaragua. ¿Cómo anhelo poder visitar esa tumba? Yo tengo muchos sueños que estoy ahí en la tumba de mi hijo. Es algo que lo anhelo, pero que no puedo. ¿Cómo piensa vivir este 30 de mayo y cómo le pediría a los demás nicaragüenses que vivan este día empañado por una masacre en Nicaragua?
Como lo dije, desde ese 30 de mayo del 2018 me inundaba ese dolor que estaban sintiendo las otras madres, que en ese momento no conocía a ninguno. No había nada que celebrar, porque como personas teníamos que ser solidarios con esas madres que sus hijos fueron asesinados en ese abril del 2018. Y ahora, con mucha más razón, que me tocó el asesinato de mi hijo ese 30 de mayo. Lo recordamos con esa gran masacre que nos dejó esta dictadura. Y tenemos que seguir siendo solidarios. El ejemplo que nuestros muchachos nos dejaron, ser solidarios con el dolor de los demás. Vamos a tener una misa aquí en el estado donde yo estoy, exponiendo las fotografías de los chavalos, de todos, para recordarles a ellos y que el mundo conozca la historia, que el mundo entero conozca lo que se vive en Nicaragua, y que aún a 6 años después no ha habido justicia por eso, que seguimos en lucha y en resistencia. Esta demanda de justicia solo la muerte nos la puede quitar. Mientras como madre existamos, esa demanda sigue, porque la sangre de nuestros hijos no es negociable. Yo puse un post en el 10 de mayo aquí en mi red social, en Facebook. Yo dije que yo me unía a las madres de los Estados Unidos. Me unía a su Día de las Madres, ya que en mi pueblo, Nicaragua, no lo podía celebrar. Porque el 30 de mayo fue la masacre de todos los estudiantes, de todo el pueblo nicaragüense. Dios es milagroso, es poderoso y vamos a llegar un día a celebrar el Día de las Madres en Nicaragua. No se unan a esa fecha, no se unan a lo que Rosario Murillo y Daniel Ortega le están diciendo, le están dando, que hay muchas actividades. No hay actividades, no hay nada que celebrar el 30 de mayo en Nicaragua.